Qué felicidad tengo en esta noche por el privilegio que nos da la vida, que nos da Dios, de tener amigos, de tener compañeros y de conocer gente ilustre, gente importante, como lo es nuestro gran hermano, nuestro gran amigo Pepe, José Ignacio López Vigil. A él le gusta llamarse Pepe el hereje, y eso demuestra mucho de su valentía y también de su profundidad de pensamiento, porque contrario a lo que muchos piensan, la palabra hereje es un elogio y no es algo despectivo. Ya él lo ha explicado muchas veces en todas sus entrevistas. Yo estoy dando spoiler porque ya conozco muchas de sus entrevistas, me las disfruto mucho, lo admiro mucho, lo respeto mucho. Es un gran hombre de Dios, él cree en Jesucristo de todo corazón. Y bueno, Enio, ya he hablado mucho yo, ahora te toca a ti. Dale tú también la bienvenida a nuestro hermano Pepe. Muy feliz que esté con nosotros. Yo escuché la entrevista que tuvo con el doctor Miguel Ángel Núñez. Buenísimo. Exquisita. La disfruté mucho y vale la pena por 100% tenerlo acá. Lo vamos a disfrutar y lo vamos a exprimir para que nos cuente sus secretos. Enio me dijo, tanto, yo le dije a él, tampoco hables tú tanto para que hable el hermano Pepe. Ya, mejor me callo. Déjenme darle un abrazo con mucho entusiasmo a todos los oyentes de este canal En Defensa de mi Fe, ¿no? Amén, amén. Un abrazo a todos los amigos y amigas y muy honrado de poder compartir palabras con ustedes. Sí. Gracias. Y tengo que decir esto, agradecerle a Dios y al doctor Miguel Ángel Núñez que me dio el contacto facilito. Yo se lo pedí con miedo y él me lo dio con tanta generosidad que yo dije, eso debe ser porque el hermano Pepe es muy noble. Y apenas le escribo al hermano Pepe, él me dice, pero claro, cuando quieras. Y yo, uy, no, qué nobleza, qué nobleza. Porque otro, con lo ilustre que es él, cobraría por las entrevistas o diría, no tengo tiempo, pero no, de una, cuando quieras. Eso demuestra el gran corazón que tiene. Y otro anuncio más. Este programa está en Defensa de mi Fe solamente 20 minutos. Hoy vamos a tenerlo completo, pero yo mañana lo corto. Así que si usted quiere ver la entrevista completa, tiene que ir al canal de Enio y Natanael, que es el canal La Otra Mirada. Es donde estamos haciendo estas entrevistas disruptivas. Pero en Defensa de la Fe quedan 20 minutos para picarlos, que queden con ganas de más y le den clic al primer enlace que les dejo en el primer comentario. Ahí van a llegar a la entrevista completa. Sin más, Enio, tu primera pregunta. ¿Quién es José? ¿Quién es José Ignacio López Vigil? A ver, mi mamá me trajo a este mundo en La Habana, Cuba. Nací en Cuba, pero después me tocó vivir en un montón de lugares de América Latina, no porque me persiguiera la policía, sino por razones de trabajo. Entonces viví en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador mucho tiempo. Y como trabajo en radio, en radios comunitarias, he podido conocer muchos países de América Latina dando talleres de capacitación radiofónica, ¿ya? Pero tuve la aventura de meterme a jesuita y entonces me ordené como sacerdote jesuita, estudié toda la teología bíblica, la dogmática me aburría mucho. Teología bíblica fue la que estudié. Después ya salí de los jesuitas por una contradicción enorme entre los dogmas y las disciplinas de la orden y el mensaje libre y entusiasmante de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto tiempo ejerció como jesuita? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuvo como jesuita? Pues la carrera entera son 12 años, 14 años. ¡Wow! Pequeño. Sí se estudia profundamente. Y como me ordenaron sacerdote, cuando salí, me dijeron, bueno, hermano, usted ahora ha sido reducido al estado laical. Y yo dije, todo lo contrario, ahora yo soy promovido al estado laical porque Jesús fue laico. Entonces, excelente. He sido promovido. Qué grandeza. Excelente. Desde siempre ha sido muy, muy rápido para dar respuestas lúcidas. Le pregunto algo. Mire, en este canal
y en otros que tenemos, a Enio le dicen jesuita porque piensa diferente, y a mí me dicen jesuita también porque pienso diferente, ya que hay un prejuicio y se dice que los jesuitas adoran a Satanás y que además existen para inmiscuirse secretamente o sutilmente en las denominaciones y de esa manera destruirlas desde adentro. ¿Qué de cierto es que adoran a Satanás y que destruyen las denominaciones protestantes? No, a ver, no pueden adorar lo que no existe, como Satanás no existe, ¿verdad? No pueden adorar lo que no existe. No, los jesuitas no adoran a ningún Satanás. Es verdad que cuando se funda la Compañía de Jesús en el siglo XVI, los jesuitas fueron el ejército de choque contra la reforma de Martín Lutero. Tal vez de ahí viene, y los jesuitas batallaron terriblemente contra el protestantismo inicial de Lutero, de Calvino, de Zwingli, todo eso, de las denominaciones históricas, ¿no? Pero actualmente los jesuitas ni adoran a Satanás ni destruyen ninguna denominación. Súper claro. Enio, tu pregunta, que tengo muchas, así que no me dejes seguir. Yo iba a hacer la misma pregunta que acabas de hacer. Bueno, entonces hago yo otra mientras se te viene a ti otra. No, mire, en torno a lo que usted nos comenta, yo recuerdo 10, no más, 20 años atrás, revisar en internet mucho material sensacionalista en torno a ese tema. Que los jesuitas hacen esto, que los jesuitas hacen aquello, que en México están metidos en la droga, que sacrifican niños. Eso es una de las cosas que también leí. Entonces, el escucharlo a usted no hace ver otra realidad. Y me imagino que usted, estando dentro del mundo de los jesuitas, hubieron diferencias que lo llevó en un punto a decir, ok, hasta aquí llegó esta parte en mi vida y acá comienza otra. ¿Qué es lo que a usted lo hizo cambiar? A ver, mira, los jesuitas hacen 4 votos, no le bastan con 3, sino hacen 4. El cuarto es el voto de obediencia al Papa, ¿verdad? Yo, como conocí demasiados papas sin vergüenzas, nunca cumplí ni quise cumplir ese tal voto de obediencia al Papa. Pero entonces tú tienes el voto de pobreza. ¿Qué pobreza si la Compañía de Jesús tiene muchísima riqueza? ¿Qué voto de pobreza puedes hacer cuando la institución es una institución muy rica? ¿Qué voto de castidad haces? ¿Cuándo Jesús dijo y ni habló de ningún voto de castidad? Todos los apóstoles de Jesús tenían su familia, sus compañeras, por no hablar de María Magdalena, compa de Jesús. ¿Qué voto de castidad? Eso no tiene sentido. ¿De dónde se inventaron eso? El voto de obediencia es el más absurdo de todos, porque yo obedezco a mi conciencia, yo obedezco a la comunidad, pero yo no voy a obedecer a un superior, Yo he tenido superiores buenas personas y otros que eran bobos, y yo no voy a obedecer a un superior bobo. Mejor dicho, que tenía problemas con los 4 votos, y mejor dije, Señor, hasta aquí llegué, he trabajado, he ganado el pan con el sudor de mi frente, pero yo no sigo en esta institución. Y cuando salí de los jesuitas, descubrí que todo lo que yo quería hacer y podía hacer, lo podía hacer mucho mejor desde fuera que desde dentro. Tremendo, tremendo. Excelente. Gracias. Mira, quiero hacer una pregunta ya un poquito más de forma teológica y está un poquito compuesta. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? No me cabe duda. De hecho, cuando lo escucho hablar del Señor Jesucristo, percibo la pasión que tiene por Jesús. Pero Jesús, dice Mateo 4, que fue tentado por el diablo. Sin embargo, usted nos dice, aún conociendo lo que dice la Biblia, porque usted no es ningún ignorante, usted dice que Satanás no existe. ¿Cómo compaginamos que sí creemos en Jesús, pero no creemos que existe Satanás, a pesar de que la Biblia dice que Satanás lo tentó? A ver, el relato de Mateo de los 40 días en el desierto, Jesús nunca fue al desierto. Jesús lo más bajo que bajó fue a Betania, Jerusalén.
Él nunca fue al desierto. El relato de Mateo es una parábola referida a los 40 años que pasó el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Entonces Mateo no lo podía poner 40 años, lo puso 40 días. Como el número 40 es un número de plenitud, entonces Mateo dice, se pasó 40 años tentado por el diablo. Fíjate una cosa, Jesús, como todos los contemporáneos, creía en el diablo. Claro, Jesús creía en el diablo. También creía que la tierra era plana, todo el mundo creía eso. También creía que los demonios se le colaban a la gente. La medicina no se sabía nada y una epilepsia se pensaba que era un demonio que se te había colado en el pellejo, ¿no? Bueno, Jesús creía todo eso, pero con el avance del mismo mensaje de Jesús, con el mismo mensaje de Jesús, podemos llegar a la conclusión de que el diablo no existe. ¿Por qué? ¿Cómo sería posible que un Dios bueno, un papá y mamá bueno, que fue el Dios que nos anunció Jesús, vaya a permitir que hay un ser maligno suelto por ahí y él no lo haya podido agarrar? No tiene sentido. Y más poderoso que nosotros, usando un poder extraordinario contra nosotros. Entonces, cuando tú estudias la historia del diablo, la historia de Satanás, ha sido un truco maravilloso. ¿Para qué? Para quitarnos responsabilidad. Por ejemplo, en Nicaragua, yo viví en Nicaragua los violadores de niñas decían, yo no hice nada, es que el diablo se me metió en el cuerpo y ¿qué iba a hacer yo? Le echamos la culpa al diablo de las diabluras nuestras, ¿ves? Yo creo que es incompatible la fe en un Dios Padre y Madre, como nos anunció Jesús, con un ser maligno que anda dando vueltas por ahí. No. Uf, qué franqueza, qué honestidad. Muchas gracias por esa gallardía. Enio, tu pregunta, mi hermanazo. ¿Quién es Jesús para usted? Jesús para mí, desde que tengo uso de razón, es el referente de mi vida. Es el amigo, iba a decir el líder, pero no el líder en el sentido, sino el maestro, el que ha iluminado todas las decisiones importantes que yo he tomado en mi vida. Yo quiero mucho a Jesús de Nazaret. Sí, amén. Lo quiero mucho. Amén. Señor. Amén. Si Jesús hubiese estado presente, como estaba con los discípulos hoy, frente a usted, como estamos hablando nosotros, en carne, sería muy amigo usted de él, ¿no? Yo sería muy amigo. Sin verlo, soy amigo. Viéndole, le diría, nosotros hicimos una radionovela llamada Un tal Jesús, ¿verdad? La jerarquía católica nos condenó, nos excomulgó, nos dijo horrores y nosotros preguntábamos, ¿pero qué es lo que les molesta? Les molestaba el título. Digo yo, pero si eso está tomado de los Hechos de los Apóstoles con el procurador Festo, que dice aquí ha venido Pablo a hablar de un tal Jesús, eso es un título bíblico. Les molestaba que el apodo que le daban a Jesús los Juan, Pedro, Santiago, María, era el moreno, ¿ya? Y entonces le digo, no, pero si el que ha ido a Palestina ha visto el color moreno de la gente que vive en Palestina, ¿qué me están diciendo? Pero claro, como son racistas, como son discriminadores, todo les molestaba. La gran alegría nuestra fue que esa radionovela, que por cierto la pueden encontrar en nuestra página web, se llama Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Se ha distribuido mucho en muchas emisoras de América Latina. Entonces, hay que buscarlo. Sí, Enio, si yo me encontrara ahora con Jesús, le diría, Moreno, te doy un abrazo, dame un abrazo tú también. Excelente. Con respecto a la Biblia,
¿Qué cree usted sobre esta afirmación? Toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué tan saludable es creer que toda la Biblia es la palabra de Dios? Yo creo que es muy peligroso. Es una afirmación muy peligrosa. Dios es tan grande, Dios no cabe en un libro, Amén. en ningún libro, ni en todos los libros del mundo. En la Biblia encontramos comida, alimento para nuestra fe, claro que sí, pero en la Biblia también hay pasajes horribles, hay pasajes, yo el otro día estaba comentando del Deuteronomio capítulo 13, que dice, el que no crea en Yahvé, mátenlo. Dice, ¿cómo va a ser eso palabra de Dios? Pero a los homosexuales los matan también. Y a los que trabajan en sábado, mátenlos también. Y si tu hijo es rebelde, apedréenlo también. Pero ¿y qué va a ser eso? ¿Cómo va a ser palabra de Dios esas descripciones? En el libro de los Números, cuando Moisés manda matar a todos los madianitas y a quedarse con las niñas vírgenes, maten a todos, hasta las ovejas. Esos genocidios, que por cierto no son hechos históricos, ¿no? No podemos decir que eso sea palabra de Dios. Entonces, Dios nos dio conciencia, sabiduría, para saber distinguir el trigo de la cizaña. ¿Ya? Amén. En la Biblia hay mucho trigo, pero también hay cizaña, entonces tenemos que separar una cosa de la otra. Excelente. Gracias, profundo. Enio. ¿Cómo definiría usted la justicia de Dios? Hay gente que dice que la justicia de Dios es matar a los malos. No hay que matar a nadie. A ver, yo siempre he dicho que en el corazón, en la casa de Dios, hay mucho sitio. El corazón de Dios es muy grande. Todos somos hijos e hijas de Dios. Hay gente de canalla, sinvergüenza, claro que sí. A mí me preguntan, ¿y dónde va a ir Hitler? ¿Dónde va a ir Pinochet? ¿Dónde va a ir? Pregúntenselo a Dios. Eso es asunto de Dios. Ninguno de nosotros puede responder a dónde van estos sinvergüenzas. Eso es asunto de Dios. Y Fidel también hay que mencionarlo. ¿Cómo? A Fidel también hay que mencionarlo. A Fidel también. Ahí metemos a todos los canallas, ¿no? Pero a lo que voy es, en el corazón de Dios cabe muchísima gente. Hay muchísimos hermanos y hermanas que hacen diabluras no porque sean mala gente, sino por necesidad, por desorientación, etc. Creo que hay más gente buena que mala, muchísima más gente buena que mala en este mundo. Amén. Y aún así también, según lo que usted acaba de decir del Antiguo Testamento, aún los malos necesitan ayuda y no apedreamiento o asesinato. Exactamente. Entonces, si yo tengo un hijo rebelde, yo no tengo que apedrearlo, yo tengo que hablar con él, dialogar con él, orientarlo. Si hay una persona que es un sinvergüenza, ha cometido un delito, bueno, tiene que pagarlo en la cárcel, esa es otra historia, pero no podemos estar mandando a mí, por ejemplo, me han mandado en los TikToks, me han mandado ya 4,000 veces al infierno, y yo digo, qué gente tan cristiana, por Dios. Te veré ardiendo. Te dicen, sí, ¿no? A la quinta paila me han mandado, sí. Wow, ya calienta más. ¿Usted no cree en el infierno? ¿Qué cree del infierno, mi queridísimo José? El infierno no existe, el infierno lo inventaron. ¿Sabes de dónde nace el infierno? Y el diablo también, por cierto, de la religión zoroastrista, ¿verdad? En la religión hebrea, incluso en la Torá y todo eso, no se habla ni del diablo ni de los infiernos, ¿verdad? Bueno, el Sheol no era un infierno, era como ahí abajo de la tierra, un espacio donde estaban los muertos, medio dormidos, medio zombies, pero eso no era infierno, eso era el Sheol. En la religión de Zoroastro, en la actual Persia,
En el año 587 invaden, Nabucodonosor invade la tierra de Israel, la tribu de Judá y de Benjamín, se lo llevan esclavos a Babilonia. En esos 50 años, antes que Darío el Grande le diera libertad a los judíos para regresar, en esos 50 años que ellos están en Babilonia, aprenden, se le meten muchísimas leyendas, mitos, ideas religiosas. Una de las ideas que ellos aprenden ahí es el diablo. En la religión zoroastrista el diablo se llama Arimán. Ellos no le llamaron Arimán, le llamaron Luzbel, Satanás, ya. El libro de Job mete por primera vez el diablo. El libro de Job está escrito después de estar en Babilonia. Ahí también se les mete la idea del infierno, del principio del mal, el principio del bien. En la mentalidad judía, Dios, Yahvé Dios, hacía el bien y el mal. Todo lo hacía Yahvé Dios. Después Yahvé hace el bien y Satanás hace el mal. El diablo no existe, hay que burlarse. Yo me burlo del diablo. El infierno menos todavía. ¿Cómo vamos a creer que un Padre bueno, un Dios bueno que anunció Jesús, tiene una sala de torturas para cocinarnos como pollo bróster toda la eternidad? Es una idea para meternos miedo, para controlarnos y para sacarnos plata, porque el dinero el infierno es un negocio muy rentable. Sí. Cuando usted estaba dentro de la línea de los jesuitas, claro, ¿esto era un tema también? Sí, ¿Lo del claro. infierno? Por supuesto, yo en teología tuve grandes discusiones. Yo estudié teología en Lovaina 4 años. Yo tuve grandes discusiones porque yo decía, ¿cómo vamos a decir que Dios, papá y mamá nuestro, tiene... Pero lo más increíble del caso es que cuando yo estudié en La Habana, en un colegio de jesuitas, el colegio de Belén, me decían, si tú te masturbas y te mueres esa noche, al infierno de cabeza, a quemarte eternamente. Entonces uno decía, pero ¿cómo es posible? Y hemos inventado un Dios que es peor que Hitler, que es peor que los peores verdugos, ¿no? No, pues el infierno es un cuento, pero muchos predicadores hablan más del infierno que de Dios, hablan más del diablo que de Jesús. Esa es la tragedia nuestra. Sí. Verdadero. Bueno, con respecto a la afirmación, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cómo la interpreta? ¿Significa eso que si alguien no se bautiza, no cree en Jesús y se muere cuando resucite, si es que hay resurrección, se pierde? Yo creo en la resurrección, pero no sé si usted lo cree. ¿Qué pasa entonces? Si hay resurrección, ¿se pierde o se salva? A pesar de que no conoció a Jesús. A ver, yo creo en la resurrección, claro que sí. Amén, amén, amén. Pero cuando digo creo, no estoy diciendo que sé, porque a Dios nadie lo vio jamás, ¿verdad? Entonces, creer es esperar contra toda esperanza, creer es confiar, creer es querer. Entonces, yo creo, quiero y espero en la resurrección, por supuesto. Amén. Solo se van a salvar los que confiesan el nombre de Jesús. Entonces, los 1.400 millones de indios, los 1.300 millones de chinos, en la casa de Dios hay muchas moradas, hay mucho espacio. El corazón de Dios es más grande que las tacañerías nuestras. No. Amén. Ahora, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, a ver, 2 cosas. ¿Qué significa yo soy el camino? Que el camino de Jesús nos lleva a ser más justos, más amorosos, mejores personas. Claro que sí. Que el camino de Jesús nos da entusiasmo, nos hace vivir mejor. Claro que sí. Que el camino de Jesús es verdadero, es verdad.
Pero no podemos hacer de esa frase o de otras de Jesús una cosa excluyente, como que el que no cree en Jesús no se va a salvar. Por favor, si Jesús oyera eso, se reiría a carcajadas. Porque casualmente, fíjate que Jesús, las parábolas de Jesús son una genialidad. La parábola del buen samaritano era la parábola del buen hereje, porque los samaritanos eran los herejes para los judíos. Y Jesús tiene el atrevimiento de decir, ¿quién fue el que cumplió la voluntad de Dios? Mejor dicho, ¿quién fue el que recorrió el camino, la verdad y la vida? Un hereje, un samaritano. No fue el sumo, el sacerdote, ni el levita, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mente amplia, mente amplia. Jesús tuvo mente amplia. Jesús era un hombre de mente amplia. Por ejemplo, la discriminación, me imagino que después me van a preguntar por el tema de los homosexuales, la discriminación que se han hecho en las iglesias contra los hermanos homosexuales, por Dios. A mí en los TikTok, uno de los insultos favoritos es: usted ya salió del closet, a usted se le moja la canoa, a usted ya. Solo por ser solidario y respetuoso de los demás le dicen así. Sí. ¿Y para usted eso no es un insulto? ¿Usted no se siente insultado por eso? No, porque a mí mi abuelita me enseñó. Mi abuelita allá en Cuba siempre decía: hijo, cuando te insulten, no respondas, porque insulta a quien no tiene argumentos. Bueno, entonces que digan lo que les... Dice la doctora Neda. No me mueve una pestaña, no. Excelente. Dice la doctora Neda Pomé: qué delicia escuchar al gran Pepe el hereje. Gracias por invitarlo. Gracias a ti, querida Neda. Neda, y ya que te mando saludos también, y decirle a ustedes, amigas y amigos, que la palabra hereje está muy mal entendida. La palabra hereje, la raíz griega de la palabra hereje es una persona que piensa libremente, pensar con libertad. Lo contrario de hereje es el dogmático. El dogmático baja la cabeza, obedece y obedece. El hereje piensa libremente y descubre las cosas investigando, leyendo, conversando, ¿verdad? Así que para mí, cuando me dice usted es un hereje, le digo gracias por el piropo, es un gran piropo ese, sí. Enio, pregunta lo que quieras, mi brother. Por lo que yo estoy deduciendo, usted fue una piedra en el zapato desde que era jesuita para la gente, porque Desde pensaba siempre. distinto que el resto. ¿Se dio cuenta solo? Sí, bueno, solo no, porque tenía otros compañeros y compañeras que me ayudaron, pero yo tuve problemas más que con los superiores jesuitas, con el obispo que me tocó. Yo trabajaba en República Dominicana, en el norte, en la zona que se llama el Cibao, y tenía un obispo. Fíjate lo que me pasó, por ejemplo. Yo llegaba a una comunidad, en este caso era una comunidad cercana que se llamaba Río Verde. Entonces yo llegaba para hacer entrevistas para la radio. La radio se llamaba Radio Santa María, una radio de los jesuitas. Entonces yo iba con mi grabadora, mis micrófonos para hacer entrevistas. Dice: padre, deje eso ya, que aquí lo que hay que hacer es otra cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Dice: es que aquí todos los niños son moros. Moros es que no están bautizados. Aquí todos los niños son moros. ¿Y qué quieren que haga yo? Que los bautice. Pero yo no he venido preparado para eso. Se me ocurrió decir a mí, además, como hay más de 100 niños y niñas aquí, yo tendría que traer una paila de agua de este tamaño. Y una viejita levantó la mano y dice: padre, la Biblia nos dice que al principio del mundo todas las aguas fueron benditas por Dios. ¿Y qué quiere decir usted, mi vieja? Dice que aquí tenemos el río Verde a la vera de la comunidad. ¿Para qué queremos una paila de agua?
Yo le dije, señora, por su boca ha hablado el Espíritu de Dios. El próximo domingo yo vuelvo acá y todo el mundo para el río. Y en efecto, el domingo siguiente yo fui para allá. Estaban todos metidos en el río. Yo me metí también, ¿ya? Pero los adultos que ya estaban bautizados querían volver a bautizarse, ¿ya? Entonces hicimos 2 colas aquí, los padrinos, las madrinas, todo el mundo a meterse en el agua. Me acuerdo un padre que vino, como son negros, son afrodominicanos, ¿verdad? Sí, sí. Con ese pelo. En Dominicana le dicen pelo malo al pelo bueno, que es el pelo, el cabello duro, afro, ¿no? Viene un padre y dice, mire, a mí me decían Padre Ignacio, mire Padre Ignacio, este muchacho es un demonio, métalo en el agua. Entonces yo lo agarraba por los moños y otra vez, padre, que es un demonio. Y así bautizamos a todos los muchachos. Pero claro, cuando yo regresé a la emisora, me llamaba el señor obispo a decirme, eso que usted ha hecho, porque el chisme corría más rápido que yo en el carro, eso que usted ha hecho no se puede hacer. Eso está prohibido. Le digo yo, pero monseñor, si Juan Bautista se metía en el río Jordán también a bautizar a todo el mundo. No, mijo, eso no se puede hacer. En fin, no alargo la anécdota, pero para ir a tu pregunta, tuve muchos problemas con el obispo, sí. Tremendo. Revolucionario desde el principio, dice Neda Pomé, yo soy hereje también, libre pensadora. Eso dice Ricardo. Sí, a mí también. Un invitado muy agradable, dice Ricardo, y te mandamos un saludo, querido Ricardo. Dice Cambio de Proceso desde Bolivia. Buenas noches, queridos herejes. Y me gusta mucho este pensamiento. José Ignacio no pensaba diferente. Él pensaba. Ese es el gran problema. Excelente. Qué comentario tan bueno, porque nos han dicho que tenemos que hipotecar el pensamiento para... No. Jesús, la verdad nos hace libres y el pensamiento nos hace libres. Claro que sí. Hermano José Ignacio, usted que amaba tanto a Jesús, ¿qué siente contra Judas y qué sentiría usted si Jesús salva a Judas? Yo quiero muchísimo a Judas. Judas fue un compañero queridísimo de Jesús. Judas fue un tipo fantástico. Judas formaba parte de los celotes. Los celotes, para quienes no conozcan, eran militantes organizados contra la ocupación romana. Israel estaba ocupado por el Imperio Romano y desde los tiempos de los macabeos había habido revueltas, insurrecciones, etc. Judas, fíjate que el Judas Iscariote no es Judas Iscariote, sino Judas Sicariote, porque el ala más radical de los celotes se llamaban sicarios. ¿Por qué? Pero no los sicarios de Colombia, no. Eran patriotas que luchaban por la libertad contra la ocupación romana. Y ellos iban con un puñalito pequeño que se llamaba la sica. En los atentados, en los líos, iban con su cuchillo llamado sica, y de ahí viene el nombre de sicarios. Judas Sicariote estaba metido en esa lucha. Hay que decir que los apóstoles, cuando uno habla de los apóstoles, imagina que son niños que rezan y... No. Los apóstoles de Jesús, Santiago y Juan, el mismo Jesús los llamó hijos del trueno, cabeza caliente, Boanerges. Pedro, el Barjona, ya he leído yo que el Barjona de Pedro era como un apodo militante, porque Pedro era un revoltoso también. Simón el Celote, en fin, el grupo de amigos de Jesús era gente brava. Judas era muy bravo. Yo siempre he pensado que Judas se equivocó. ¿Qué quería Judas? Judas quería un levantamiento popular. Jesús no se decidía a eso porque Jesús no iba por la línea violenta, sino más bien por la
concientización, organización, ¿verdad? Como Jesús no se decidía, seguramente los demás amigos celotes de Judas le habrán dicho, hay que decidirlo, dale un empujoncito. Si Jesús cae preso, toda Jerusalén se levanta. Si Jesús cae preso, toda Jerusalén se levanta, luego lo sacamos de las mazmorras romanas, pero ya ya es la chispa que necesitamos. Yo creo que Judas se equivocó en la táctica. ¿Sabes por qué? Porque 30 monedas era un precio ridículo. ¿Cómo vas a pensar que un amigo de Jesús lo va a vender por el salario de un mes? Eso es ridículo. Pero lo más importante, si Judas hubiera sido un traidor, un sinvergüenza, no se habría ahorcado. ¿Por qué Judas se suicida? Porque le duele tanto lo que ha ocurrido, ha fracasado tanto en la táctica de insurreccionar. Él ve que a Jesús lo han atrapado, que no cambia nada. Dignamente, Judas dice, yo me equivoqué, me ahorco, me voy de este mundo. Yo quiero muchísimo a Judas, ¿sí? Pero bueno, es una interpretación la que yo he dado. Sí, yo coincido mucho con lo que usted está diciendo. Él tenía un plan en mente y cuando se dio cuenta que había un problema, se vio perdido, no fue a Jesús, y ese quizás fue lo que lo llevó a eso. Totalmente de acuerdo. Es que lo hemos presentado a Judas como un traidor. No, hombre, no. Judas era tan querido por Jesús que lo nombraron tesorero de las 4 monedas que tenían en el grupo. Él era el que llevaba las 4 monedas. Él era muy amigo de Jesús y Jesús no miente, y Jesús le dijo amigo y le dio un beso. Bueno, se dejó dar el beso, amigo. Claro, sí. Ahora, Judas tenía un plan, fracasó en el plan, le salió pésimamente el plan. Eso no se lo iban a perdonar los demás discípulos, ¿verdad? Él dignamente dice, yo me quito de en medio, bueno. Pero después en los evangelios se pusieron los evangelios querían pasar en medio de comunidades romanas, ¿verdad? Y la forma de pasar el evangelio, de que no acabaran con las comunidades, era quitarle responsabilidad a Poncio Pilato y a los romanos y cargarle las tintas a los judíos. De ahí la frase esa, creo que es del Evangelio de Mateo, que dice, caiga su sangre sobre nosotros. No, el pueblo apoyó a Jesús. El pueblo de Jerusalén apoyó a Jesús. Lo apoyó el domingo, el lunes, el martes porque te dicen, fíjate qué malo es el pueblo, que el domingo lo aplaudió y el viernes gritaba crucifícale. No, papito, no. Los que gritaban crucifícale era un grupo pagado por Anás y por Caifás y por el Sanedrín para que crucificaran. El pueblo apoyó a Jesús. Siempre estuvo de parte de Jesús, pero el soborno. El soborno, pudo más el soborno, pudo más una claque. ¿Qué es lo que hacen todos los gobiernos dictatoriales hoy día? Va a una manifestación pacífica, infiltran a 4 tiradores de piedra para darle el pretexto a la policía que la policía reprima. Lo mismo hizo José, Caifás y Anás, lo mismo. Interesante. Hay mucha agua bajo el puente en la historia. Nosotros vemos solamente lo que está arriba y nos imaginamos prejuiciosamente el resto, pero hay muchos elementos que están ahí. Estos elementos quizás son fáciles de ver si yo empiezo a entender cómo es Jesús y veo lo que está escrito y digo, no, esto no me calza, esto me calza esa. ¿Cómo ese Jesús del cual usted nos habla, ha sido su inspiración en todas las obras que usted participa y crea? ¿Es Jesús ese personaje principal? Sin duda, sí, en todo. La serie Un Tal Jesús fue una radionovela larga. La hicimos de 144 capítulos, por aquello de 12 docenas, ¿verdad? Hicimos 12 docenas, 144 capítulos. En esa serie Un Tal Jesús nosotros hicimos algunas concesiones, por decirte.
sabíamos que Jesús no había nacido en Belén. Lo de Belén se lo inventaron Mateo y Lucas para presentarlo como el nuevo David. Como David había nacido en Belén, entonces haciendo nacer a Jesús en Belén era como el nuevo David. Nosotros sabíamos que Jesús había nacido en Nazaret, todo el mundo lo conocía como Jesús de Nazaret, si no le hubieran dicho Jesús de Belén, no, porque te decían el nombre del lugar donde nacía, ¿no? Sin embargo, en un tal Jesús lo hicimos nacer en Belén porque la gente con la Navidad, y bueno, no vamos a quitarle la Navidad, que da lo mismo si nace en Belén, en Nazaret, pero lo que cambiamos en un tal Jesús es que no naciera como un niño solitario, no, en medio de un campamento de Galileos y Galileas, jugando, brincando, leyéndole en la palma de la mano a María cuál iba a ser su destino, jugando con el ombligo del niño, porque eso hacen, juegan con el ombligo del niño. Entonces lo hicimos nacer en Belén, pero cambiando totalmente ese contexto individualista, aislado de la gente, sí. Y para ir a tu pregunta, sí, después hicimos otra serie que se llamó Otro Dios es posible. El título es herético también. Cuando decimos otro Dios es posible, hay que dejar ese Dios castigador de diablos, de infiernos, ese Dios malo que nos han presentado, y volver al papá y mamá que nos habló Jesús. Excelente. Basado en esa misma respuesta, le pregunto, ¿cómo reaccionaría usted si en la eternidad finalmente Dios, como hizo con Nínive, a pesar de lo que había dicho el profeta, decide salvar a todos? Me encantaría porque Dios sabe lo que hace. El libro de Jonás es tan maravilloso que ese Jonás, ese profeta recalcitrante, ¿verdad? Y Dios le dice, pero no voy a tener yo compasión, cariño por Nínive, donde hay tanta gente y tantos animales. Es de los pocos momentos ecológicos que hay en el Antiguo Testamento. El Dios de Jonás se compadece de los habitantes de Nínive, porque Jonás lo que quería era que viniera fuego del cielo para acabar con todos, ¿verdad? Y Dios le dice, no, si ahí hay tanta gente, tantos animales, y tú quieres acabar con ellos. Entonces Dios, para tomarle el pelo a Jonás, que era medio calvo, le hizo nacer una matita para que le diera sombra en la cabeza y que se tranquilizara ese predicador intolerante, ¿no? Sí. Entonces le encantaría que Dios salvara a todos, si lo hace. A mí me encantaría, pero ya Dios sabrá lo que hace con los canallas, porque claro que hay canallas, ¿sí? Una consulta, justo en ese contexto que usted dice, ¿cómo se dio cuenta de este Dios amoroso? ¿Hubo alguien que le mostró cosas? ¿Se dio cuenta solo? ¿Qué lo hizo percibir a usted y decir, no, Dios no es como me lo están pintando? Va a sonar un poco cursi lo que voy a decir, pero fue mi mamá. Mi mamá era una mujer, por ejemplo, en casa, como éramos 5 hermanos, etcétera, había una empleada, una morena empleada, Gloria se llamaba, que era nuestra segunda mamá. Cuando mi madre me compraba una camiseta a mí, le compraba la misma camiseta a el hijo mayor de Gloria, de la empleada. Y ella siempre decía, ante Dios toditos somos iguales, toditos valemos lo mismo, toditos. Amén. Mi mamá nos enseñó a mis hermanos, a mis hermanas, la igualdad de todos los seres humanos valemos exactamente igual. Sí. Entonces yo le agradezco mucho a mi mamá el valor de igualdad, de cariño, y mi mamá era una enamorada de Jesús de Nazaret también, ¿sí? Te lo transmitió. Sí. Te escuchaba decir en un video de los tantos que he escuchado de ti que creías en Jesús, pero en Yahvé no.
¿cómo explicas que Jesús usara tantos textos referencia del Antiguo Testamento en los que se habla de Yahvé, aunque no menciona el nombre de Yahvé, pero los usaba para hablar como si él fuera Dios? ¿Cómo explicas eso? A ver, obviamente el mundo cultural y religioso de Jesús era el Antiguo Testamento. Jesús cada mañana tendría que rezar a Adonai, se habrá puesto las filacterias, habrá hecho todas las oraciones judías. No había viajado fuera de Israel, mejor dicho, que el único Dios que conocía a Jesús era el Yahvé del Antiguo Testamento. Yo siempre digo que yo no creo en Yahvé porque Yahvé o Jehová, como quieran decirle, me da lo mismo. Yahvé tiene muy mal genio, siempre está de mal humor. Le da un ataque de rabia y mata a toda la humanidad, manda un diluvio y mata a todo el mundo. Es un Dios muy malgenioso, muy colérico, pero además es misógino. El castigo a Eva es una cosa. Yo recuerdo en un culto que me invitaron, yo dije, la Biblia mía, yo voy a agarrar ese capítulo 3, arrancarlo y botarlo al tacho de la basura, porque ahí el castigo que Dios le da a Eva es: parirás con dolor, irás detrás de tu marido y él te dominará. Eso es machismo del peor. Entonces es un Dios muy machista, es un Dios homofóbico, es un Dios xenofóbico, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, yo en ese Dios no creo. Yo creo porque Jesús dijo, cuando recen, digan papá, papá nuestro, ni siquiera padre, papá nuestro. Él podría haber dicho, digan Adonai, Adonai, Adonai. No, ningún Adonai. Él dijo, digan papá, papito, padre querido. Y lo mejor es lo que viene después, porque Mateo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. No, Dios no está en los cielos, Dios está en la tierra con nosotros. Jesús no dijo, Padre nuestro que está... No, Jesús dijo, Abba, bendito tu nombre, Abba. Y lo mejor viene después. Jesús dice, venga tu reino. Jesús no reza, llévanos a tu reino. No. Jesús dice, venga tu reino, mejor dicho, que el reino de Dios que anunció Jesús es aquí en la tierra, en nuestros corazones, en el mundo. Sí. Hay gente que piensa sobre el reino de los cielos y lo plantea a futuro, y se están perdiendo el reino que Dios ya lo puso acá. Está con nosotros. ¿Hay algunas preguntas de la gente? Sí, pero tengo otra que obedece a esta respuesta contundente que él ha dado, porque me ha narrado a Yahvé enojado, malhumorado, impaciente, airado, pero eso es otras características para hablar de Satanás. Sin embargo, tú dices que Satanás no existe. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Existe Satanás con el nombre de Yahvé o Yahvé es un constructo del pueblo de Israel? Tú dices, no creo en Yahvé, pero no es Yahvé, sino un constructo. Se parece más a mi vecino ese. A ver, la Biblia, los relatos de la Biblia son los relatos de un pueblo que, como todos los pueblos, ha imaginado respuestas a la muerte, al dolor, a los rayos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el altiplano de Bolivia, que a los pastores que iban sobre el altiplano llevando ovejas, les caía un rayo y los mataba. En aquel tiempo tiene que haber alguien allá arriba que está enojado porque me ha mandado algo. Sí. Claro. Entonces, el origen de esas características malas de Dios, vamos a decir, recogidas en muchos libros de la Biblia, responde a la ignorancia, responde a el caminar a la búsqueda de... y esa búsqueda saliendo de ese Dios malgenioso, colérico, homofóbico, llega a un momento maravilloso con Jesús de Nazaret, cuando Jesús de Nazaret dice, hay un solo mandamiento, el amor.
Dios no es mala gente, Dios es buena gente, Dios es papá. Yo siempre digo papá y mamá, porque la parábola del hijo pródigo, que esa es la mejor cosa que dijo Jesús de Nazaret, en la parábola del hijo pródigo, Jesús dice, el papá cuando vio al sinvergüenza, porque el hijo pródigo no era un sinvergüenza que venía buscando comida, ¿no? Cuando el padre vio a lo lejos, se le conmovió su rajamín. En hebreo eso es el útero, las entrañas maternas. Y Jesús dice, cuando el padre vio a su hijo que volvía, se le conmovió sus entrañas, su útero, Tremendo. y se lo comió a besos. Solo las madres se comían a besos. Un papá no hacía eso, por favor. El papá del que nos habla Jesús es un padre con entrañas de madre, es un papá mamá. ¿Ya? Sensible. Cuando yo digo eso me dicen, usted está falseando la Biblia porque Jesús rezó. Sí, Jesús dijo Padre nuestro, claro, papá nuestro, pero nos describió en la parábola del hijo pródigo un padre con entrañas, con útero, con entrañas maternales. Eso es lo interesante. Aleluya. Enio, lee este comentario, por favor. Vamos ya a leer comentarios porque no le vamos a quitar tanto tiempo más al profesor. Lee este, por favor. Qué puntos de vista tan bonitos, qué diferentes cuando nos permiten pensar. A diferencia cuando estamos en una secta y nos someten y nos adoctrinan el pensamiento. Bueno, hermoso, eso es, ¿no? Hermoso. Mi amigo Juan Carlos Gaona. Saludos para él. Muchas bendiciones. Saludos, Juanca. Juan Carlos, tus palabras se podrían escribir en oro, porque amén. Esas palabras son exactamente, que no nos adoctrinen, que Jesús quiere que seamos gente libre de pensamiento libre, que investiguemos, que no creamos dogmas ni... ¡Ay, no! Excelente. Bueno, vamos a esta pregunta. Sí, yo también lo felicito a Juan. Gracias por esa valentía. Esta pregunta es muy buena, es de Lucas 19:27. Dice, y también aquellos de mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y matadlos. Otras versiones dice, degolladlos delante de mí. Y Jesús es el que está contando esa parábola. ¿Cómo las interpretas? Jesús nunca pudo haber dicho esa barbaridad, jamás. Pero en boca de Jesús pusieron muchas cosas que él nunca dijo. ¿Quién las puso? Los intolerantes, los xenofóbicos, los misóginos. A Jesús por decir, una de las cosas que más escandalizó del comportamiento de Jesús, cuando quieren matar a pedradas a la adúltera, ¿verdad? Uh-huh. Y Jesús dice, ajá. Entonces Jesús se puso a hacer palitos como los presos ahí en el suelo, allá. Dice, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Jesús estaba riendo, vamos a decir, riendo de aquellos intolerantes. Cuando escriben el relato de la adúltera, Jesús le tuvo que haber dicho a ella, ¿y dónde está el adúltero? Porque resulta que ¿dónde estaba el adúltero? Porque tú no estabas sola, ¿verdad? No le ponen eso, le ponen, vete en paz, nadie te ha condenado. Y seguramente un sacerdote dice, añadámosle, y no peques más. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, vete en paz, nadie te condena. Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Pero en boca de Jesús pusieron muchas cosas que él nunca dijo. El mejor ejemplo es en la parábola de los invitados al banquete, que Lucas la termina en una gran fiesta, en una gran alegría, y Mateo dice, había uno que no tenía el vestido nupcial y lo sacaron y lo botaron fuera. No, Jesús nunca fue intolerante, Jesús fue inclusivo. Y ya que hablábamos antes de los homosexuales, el pasaje con el centurión gay de Cafarnaúm es una maravilla.
El centurión era gay, el centurión no le pide, bueno, los romanos eran bisexuales, ¿no? Pero el centurión le pide no por un esclavo, le pide por su parejo. Y Jesús sabía eso, todo el mundo en Cafarnaúm sabía que era el parejo del centurión. Y Jesús le dice, voy a tu casa a ver qué le pasa a tu muchacho. El centurión le dice, no, yo no soy digno que entre en mi casa, pero con una palabra tuya bastará para sanarme, ¿verdad? Y Jesús le dice, Jesús sabía que era gay, el centurión, claro que sí. Y el mayor piropo que ha echado Jesús a nadie se lo echa a un gay. En todo Israel no he encontrado una fe tan grande como la tuya. Y mira las ironías de la vida, ¿no? Los homofóbicos católicos, cuando van a comulgar, van rezando la oración de un gay. No soy digno de que entre en mi casa, pero la oración del centurión gay, mira qué maravilla. Jesús fue un tipo inclusivo, open mind. Jesús era un tipo abierto. Okay. ¿Sabe? Mientras usted nos relata, me estoy imaginando toda la historia, porque los textos muchas veces son muy fríos. Dicen, esto pasó así, asá y asá, y en 3-4 versículos se armó una historia, y usted la está llenando de flores y de piedras y cosas que tienen en su entorno, y nos está relatando y me lo estoy imaginando todo. Un gran narrador. El escándalo que habrá sido, porque en Cafarnaúm todo el mundo sabía que el centurión era gay y todo el mundo odiaba al centurión romano. Era una persona despreciable, odiada por todo el vecindario de Cafarnaúm, y pa' colmo era gay, con la homofobia que había en el pueblo judío. Y resulta que Jesús le echa a ese odiado centurión romano y gay el piropo mayor que dijo en toda su vida. En todo Israel no he encontrado una fe tan linda, tan grande como la tuya. Sí. Tremendo. Claro que los religiosos explican que es mentira que era gay y hay una cantidad de argumentos, pero también hay bastantes argumentos a favor de lo que usted está diciendo. Dice Carlos Humberto, yo también soy hereje. Dice pues Gustavo Aguilar. Bienvenido al club. Dice Gustavo Aguilar, muy acertado. Lee, Enio, porfa. Judas fue parte de la expedición de Jesús. Claro. Sí. Bueno, Judas va cuando va todo el grupo galileo que van a Jerusalén. Jesús iba con un proyecto. Jesús no iba a rezar en el templo. ¿Cuál era el proyecto que tenía Jesús? El mismo anuncio del reino de Dios, que es un reino aquí en la tierra, un reino de justicia, lo iba a anunciar en Jerusalén, en la capital. Cuando él entra, se esconde un ratito en Betania, después va al templo y mira el alboroto que él arma en el templo, anunciando el reino de Dios, anunciando que las cosas van a cambiar, sí. Excelente. Enio, ¿puedes leer esa pregunta? ¿Qué opina de todos los libros apócrifos que hay? Bueno, hay tantos, no sé a cuál te refieres. Digamos el libro secreto de Juan. ¿Qué pensaría del libro secreto de Juan, el de Nicodemo, el Apocalipsis de Pedro? Hay tantos apócrifos. Yo creo que eran como 70 evangelios que no entraron cuando el concilio famoso, el desgraciado y funesto concilio de Nicea, ¿verdad? En el año 300. Eso fue la desgracia mayor para el camino de Jesús, ¿verdad? Yo he leído, no los he leído todos, pero algunos apócrifos son estupendos. Por ejemplo, agarra el evangelio apócrifo de Felipe, es mi preferido, porque ahí dicen que María, dice el evangelio de Felipe, tres mujeres siempre acompañaban al Señor. María, su mamá, todas se llamaban María, era el nombre más frecuente, ¿no? Mariam, porque Mariam había sido la hermana de Moisés y todo eso, ¿no? Muchísimas mujeres se llamaban María. Y dice el Evangelio de Felipe, tres Marías iban siempre con el Señor. María, su mami, María, su hermana, seguramente una de las 2 o 3 hermanas
femeninas, chicas de Jesús, le pusieron también María, y su koinonos, su compañera, María Magdalena. El nombre koinonos en griego es una maravilla. Koinonos no es esposa, no es amante. Koinonos es compañera, que es muchísimo más que esposa y más que amante, ¿no? Y el Evangelio de Felipe dice, María Magdalena fue la responsable de todo esto que llamamos el camino de Jesús, la fundadora. El corazón de María Magdalena fue la primera iglesia. María Magdalena, si no fuera por María Magdalena, no estaríamos nosotros tres hablando aquí. Ella fue la que echó a andar. Ella dijo, no ha muerto, está vivo, Jesús está vivo. La iglesia de Jesús de Nazaret no la fundó Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Natanael, ¿verdad? La Qué coincidencia. Qué coincidencia, lindo apóstol Natanael. La fundó María de Magdala y aquel primer grupo de mujeres, María la mamá, la otra María, Susana, Salomé, aquel primer grupo de mujeres que no se resignaron al asesinato de Jesús, no se resignaron. El reino de Dios sigue adelante. Cuando ellas dicen Jesús está vivo, no están diciendo que un cadáver salió de una tumba, eso sería materialismo barato. Están diciendo, el reino de Dios sigue adelante. Jesús está vivo en nosotros, en ustedes, Jesús está vivo. Esa es la resurrección. Y cuando discriminan a las mujeres en las iglesias, uno tiene que decirle, papito, si esto lo fundó, lo inauguró, lo estrenó una mujer, María de Magdala, la koinonos, la compañera de Jesús de Nazaret. Excelente. Muchas gracias. Dice Urri, nuestro amigo, léelo, Enio. Saludos para el crack. Qué grande, Pepe el hereje. Saludos, los tres cracks. Qué grande. Urri. Saludos, Urri, muy amable. Aquí decimos grande, pero sabemos que grande. Sí, Urri es otro calidoso también. Tiene un gran canal también, seguro te puede invitar pronto. Aquí decimos grande, no queremos hacer las cosas de la manera fanática o vanidosa, no, pero hay que reconocer la grandeza de espíritu que Dios ha dado al hermano Pepe y eso lo reconocemos sin ningún temor. Dice Mabel Rodríguez, buenas noches, es un placer escucharlos, me emociona ver el respeto entre los tres. Un abrazo y me hacen compañía, dice Mabel, que está pasando unas batallas difíciles, pero que le hacemos compañía y que ella sabe que Dios ya le ha dado la victoria. Gracias, Mabel. Un saludo, Mabel. Sí, voy a hacerte por acá una pregunta de José Luis. El texto de Apocalipsis 20:15 sería muy bueno escuchar qué interpretación le dan, donde dice que el que no fue hallado en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. ¿Cómo lo interpreta Pepe? A ver, yo no creo en ningún lago de fuego, en ninguno. Un papá, una mamá no tienen ningún lago de fuego para nadie, ¿verdad? El Apocalipsis es un libro de resistencia. El emperador Nerón primero y sobre todo Domiciano después estaban persiguiendo a las comunidades y la forma de darles fortaleza, resistencia, fue escribir en ese género literario que se llama el género apocalíptico, pero nada de lo que se dice en el libro del Apocalipsis es algo histórico, no es real. Los 4 caballos no tienen herraduras, son una metáfora. Los 7 sellos, todos los símbolos del Apocalipsis son símbolos de resistencia para que los hermanos y hermanas de comunidades que estaban siendo perseguidos en aquel primer siglo del Imperio Romano confiaran que Dios los iba a apoyar, que Dios les iba a dar fortaleza. El Apocalipsis es un libro, iba a decir político, el Apocalipsis es un libro para dar fuerza, fe, aguanten, resistan, Dios va a meter su mano por ustedes, aguanten. Ese es el libro del Apocalipsis, pero es un libro escrito con muchos símbolos. Uno de los símbolos es el lago de fuego donde
ellos imaginarían que el emperador Domiciano iba a ser metido en el lago de fuego. Por ejemplo, el 666 es un juego de números. Unos dicen del emperador Nerón, otros dicen del emperador Domiciano. Es un juego de números para decir la bestia. La bestia no es una bestia, la bestia es un emperador que se cree Dios y que está persiguiendo a nuestras comunidades. Entonces, al hermano que preguntó, no hay ningún lago de fuego. Dios no tiene ningún lago de fuego. En la carta a los hebreos dice, no olviden que es fuego consumidor. No, señor. La carta a los hebreos no la escribió ni siquiera Pablo. ¿Quién? Jesús nunca habló de lagos de fuego ni de infierno. Jesús dijo, récenle a Dios como si fuera su papá, porque es su papá. Papá, papi, papito nuestro, venga tu reino. Esa es la oración. Así que olvídense de lagos de fuego y de infiernos. Ya me imagino a los conspiranoicos diciendo, es un jesuita. Aparte que con todo lo oscuro que tiene el Antiguo Testamento, igual dice no pasen a sus hijos por el fuego. Y creemos también en un Dios que pasa lo suyo. Exactamente, también. Es que cuando tú tomas literalistamente no entiendes nada, no entiendes nada. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, yo hablé el otro día del diluvio y les dije, el diluvio es un relato copiado de Babilonia. En el libro de Gilgamesh está el diluvio y los judíos cuando fueron a Babilonia copiaron y se lo aplicaron a Yahvé. Se llevaron las manos a la cabeza. No, todo lo que está escrito es así. Y Noé fabricó un arca de 150 metros. Yo quisiera saber con qué herramientas Noé, su mujer y las nueras fabricaron ese. Cuando tomas todo al pie de la letra, no entiendes nada. Hay que comprender el género literario, el sentido de los textos. Amén. Y sobre todo, ¿quién está detrás? El Padre Celestial, que no hace nada malo contra sus criaturas, las preserva. Fíjate por favor. Jesús decía, Dios hace salir el sol sobre la gente buena y sobre la gente mala. Y hace llover también sobre justos e injustos. Sobre justos e injustos. Ese es el Dios de Jesús en el que tenemos que creer, sí. Amén. Grande mi amigo Pepe el Hereje, abrazos a los tres, de Leumas Citro Cerep. Sí, así es. Dice Gloria, saludos para los del panel, bendiciones para ti, tus invitados, gracias Gloria. Y aquí tengo a Reydon, un amigo que siempre le gusta hacer preguntas difíciles y no se ha ido. Hago su pregunta, querido Reydon. Dice, ¿cree el invitado de la venida del anticristo? No, yo no creo en ningún anticristo. Yo no creo en ningún anticristo y menos que va a venir el anticristo. Jesús que está en nuestras manos es el que viene cada día. No hay que seguir esperando a Jesús. Jesús ya vino y Jesús viene y vuelve y regresa en nosotros, cuando nosotros construimos el reino de Dios, cuando nosotros luchamos por un mundo más justo y más amoroso. Sí, así que olvídate del anticristo. El anticristo es también del apocalipsis. Olvídate que no existen los anticristos, lamentablemente somos los sinvergüenzas que habemos en este mundo, sí. Enio, lee por favor. ¿Cuál es la causa de que los jesuitas estén rodeados de un halo de misterio? Buena pregunta. Bueno, como yo viví con ellos, dentro de ellos, y fui uno de ellos, no encontré ningún misterio, la verdad. No. Yo creo que el halo se lo han creado a partir de la Reforma y la Contrarreforma, lo que ocurrió en aquel siglo XVI, cuando Lutero rompe, y con toda razón rompió Lutero con el Vaticano y con toda la corrupción que había en el Vaticano. Los jesuitas hacen la Contrarreforma y seguramente de ahí viene lo del halo de misterio, pero no, ningún misterio.
Una consulta. Entre los jesuitas hay gente buenísima. Yo tengo compañeros muy queridos que han luchado por un mundo mejor y Estoy de otros acuerdo. que han sido medio pillos, ¿no? A usted, cuando usted estuvo con los jesuitas estudiando, ¿le enseñaron cierta rechazo a Lutero y a lo que ocurrió en ese tiempo? Qué buena pregunta. Excelente pregunta. No me enseñaron rechazo. Me contaron la historia de por qué Lutero rompió con el Vaticano. Y cuando a mí me contaron la historia, yo aplaudí, yo dije, bendiciones a Martín Lutero, porque eso era lo que había que hacer frente a un Vaticano podrido y corrupto, unos papas que eran, imagínate, Julio III, que estaba cuando eso, un canalla incestuoso sin vergüenza. A mí los jesuitas me contaron la historia sin decirme si era bueno o era malo, me contaron la historia y cuando me contaron lo que hizo Lutero, yo dije, felicidades, qué bueno. Sí. Que este hombre tiene un Lutero por dentro. Pero mire, yo tengo otra pregunta parecida, pero más actual. A mí me cae bien Francisco. Yo no lo llamo el Papa, pero me cae bien ese hombre. Usted que es jesuita y conoce más o menos los modos y las costumbres, ¿Francisco es auténtico o es una careta para presentar bien a la Iglesia Católica? Aunque está recibiendo mucha persecución incluso de los católicos. Buena pregunta. Yo tampoco le llamo papa porque yo a nadie le he llamado ni papa, ni monseñor, ni todos esos títulos hay que echarlos a la basura, ¿verdad? El único título que vale es hermanos y hermanas. Amén. Y el que se crea primero, el que se crea papa, que se ponga al fondo de la cola. Eso es lo que dijo Jesús. El que se cree el primero serán los últimos, ¿verdad? Entonces yo nunca le llamo papa, ni es papa, ni es nada. Francisco yo creo que tiene buenas intenciones, pero está ya viejo, es jesuita, tiene astucia jesuita. La verdad que los tiburones que hay en el Vaticano son tiburones, ¿no? Él ha tenido astucia para nombrar cardenales jóvenes, más abiertos, etcétera. Veremos qué pasa cuando se muera. Yo no tengo mucha esperanza en que la Iglesia Católica cambie. Está muy fosilizada, demasiado fosilizada. ¿Cómo es posible que hoy, en el siglo XXI, se esté discutiendo si una mujer divorciada puede participar en la fracción del pan, si puede comulgar? Por favor, ¿cómo va a ser posible que hoy, en el siglo XXI, si esto lo fundó María de Magdala, una mujer, y estamos discutiendo si las mujeres pueden celebrar la fracción del pan? Por favor, son discusiones totalmente que estemos. La Iglesia Católica, el Vaticano está no lleno, está repleto de homosexuales, pero siguen diciendo que la homosexualidad es el pecado nefando y el pecado innombrable. En fin, yo no tengo, la verdad, creo que Francisco ha hecho algunas cosas, pero todavía es demasiado tímido. Los cambios son demasiado tímidos. No, la verdad que no tengo mucha esperanza en que un fósil se comience a caminar. Si yo viera eso, ahí sí yo creería. Yo no creo en ningún milagro, pero si viera eso, ahí yo diría, es milagro, ahí sí. Enio, puedes leer después de tomar tu vinito chileno, que me tienes acá. Excelente. Qué envidia, sí, no, tengo envidia. No es, pero no es vino. Hola, excelente. Este es un verdadero hijo del Padre. Qué diferente a los religiosos. Oiga, en base a este comentario, ¿usted tiene amigos que pertenezcan a alguna religión protestante con el cual usted tenga alguna clase de comunicación? ¿Pastores o cosas así? Sí, cómo no. Aquí, yo vivo en Quito, estoy hablando desde Quito, Ecuador. Hay una red ecuatoriana de fe. Tengo amigos anglicanos, tengo amigos luteranos, hay una pastora, Mónica, excelente amiga, ¿cómo no? La verdad sea dicha que ahora mismo tengo más amigos de las confesiones protestantes que de los católicos.
Excelente. Y no, no les han molestado que digan, mira, tal pastor evangélico anda con un jesuita, anda con un infiltrado. No sé no sé. El otro día Luis, que es un pastor adventista muy amigo, me invitó a comer, estuvimos conversando, muy fraterno, y yo le dije, mira Luis, tenemos más coincidencias que diferencias, tenemos más coincidencias, somos hermanos, tú crees en Jesús de Nazaret, yo también seguramente. Tú crees en el séptimo día, yo no creo en el séptimo día, pero somos hermanos y eso es lo más importante. Sí, señor. Wow. Dice Reydon, entonces, ¿quién se sentará en el templo si no llegará un gobernador mundial? ¿Quién se sentará en el templo? En el Pues, tercer, decía templo, yo y también no. porque Pablo dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Está hablando de un Ya. tercer templo supuesto. Eso es lo que planteó. Sí, no sé, no sabría responderte, hermano. ¿Quién se sentará en el templo? De momento, creo, confío, espero que se sienten los pobres y las pobres de este mundo, que son los primeros en el reino de Dios. Espero que sean ellos quienes se sienten en el Excelente. reino de Dios. Sí. Ese es el énfasis de que hay que predicar. Bien, gracias. Buena respuesta. Enio, lee este de nuestra hermana querida Gladys Núñez. Ella siempre está ahí con nosotros. Sí, sí. Dice, qué pensamiento más refrescante. Una pregunta, ¿dónde se puede escuchar la radio, los radioteatros que hizo José Ignacio? ¿Dónde puede recurrir la gente para escuchar esos audios? Pues mira, Gladys, toma un lápiz para que no se te olvide. Entra en la página www.radialistas, en vez de periodistas es de radio, radialistas.net, N-E-T. Entras en esa página, te recomiendo, Gladys, una serie de un autor muy famoso que se llama Otro Dios es Posible. Te va a gustar. Son 100 entrevistas a Jesucristo en su segunda venida a la tierra. Esa serie la escribí con mi hermana María, porque como siempre dicen, ya viene, Jesús viene y no acaba de venir. Entonces lo hicimos regresar en entrevistas hechas por una radio comunitaria. Te va a gustar, Gladys. Ahí tienes varios radioteatros. Hay más de 3.000 radioteatros en esa página. Sí. Una pregunta. Dígale. Sí, dale, Enio, dale. Ya que tú estás tomando ahí vinito, dale. Estos radioteatros son libros también, ¿no? Ahí tiene libros de estos radioteatros. Algunos, por ejemplo, Otro Dios es Posible, lo puedes escuchar como radioteatro, lo puedes leer porque los libretos están incluidos y los comentarios y la bibliografía también. Entonces, si tú entras ahí, puedes escuchar, puedes leer. Por cierto, todo lo que hay en nuestra web, radialistas.net, tiene derechos compartidos. Pueden oírlos, pasarlos en sus cultos, en sus radios, pueden hacer lo que quieran con todo ese material. Son materiales gratuitos y ofrecidos gratuitamente. Por aquel principio de Jesús de Nazaret que decía, den gratis lo que gratis recibieron. Qué hermoso, qué belleza. Cero ambición de dinero, siempre servir. Una pregunta, nos encantaría también entrevistar a su hermana María. ¿Usted nos podría conseguir esa entrevista? El privilegio de entrevistarla también a ella. ¿Cómo no? Yo te puedo dar el contacto con ella, ¿sí? Ay, gracias, excelente. Sí. Ya que usted ha hablado también de ella. Sí, nos comunicamos después, Natanael, y yo te doy, ¿sí? Gracias, Pepe. Ya casi terminamos. Faltan poquitos y aunque hay muchos más, están escribiendo pero emocionados, pero se nos fue el tiempo. Dice Matthews, y este comentario, aunque es largo, léelo por favor, Enio, porque es digno de resaltar. Él dice la verdad. Yo cité mal la pregunta. Nata, si escudriña bien, escucha bien, comprobará que Lucas 19 no es como la mayoría piensa. No es Jesús quien dice que no quería que yo reinase. Eso lo dijo el señor que dejó el dinero, ¿no? El dinero.
Sino que sí, es verdad, pero lo que yo quería preguntar es por qué Jesús cuenta una parábola que implica en la aplicación que hay una venganza sobre los que no quieren que Él reine, en esencia. Pero si no lo dice Jesús. No, eso se lo pusieron en su boca por los grandes líos que habrían en las comunidades, habrían deserciones, habría gente que se acobardaba, gente que se iba, que venía. Entonces, como para fortalecer el movimiento, le pusieron en boca de Jesús cosas de alguna intolerancia, sí. Cierto. Léelo, por favor. Está buena esta pregunta de Urri. ¿Cree Pepe en el pluralismo en cuanto a la salvación? ¿Qué cree? Buda, la ciencia, Mohammed, etcétera, ¿son medios para llegar a una vida más plena, la salvación? Totalmente, totalmente. Yo tengo amigos budistas, amigas musulmanes, todos los caminos llevan a ese Dios, papá y mamá nuestro, si actuamos correctamente, ¿verdad? Fíjate, la parábola de Mateo 25, que es otra maravilla, en ese juicio final, ¿verdad? Dios no nos va a preguntar, oye, tú fuiste adventista, tú fuiste católico, tú fuiste jesuita, tú fuiste budista. No, lo único que nos va a preguntar, cuando me viste con hambre, ¿me diste de comer? Esa es la pregunta de Dios. Cuando me viste solo, abandonado, ¿me acompañaste? Cuando me viste tirado en el camino que va de Jerusalén a Jericó, el buen samaritano, ¿te acercaste a mí, me ayudaste? Eso es, a Dios no le importa si tú eres de esta denominación, de la otra iglesia, de este culto. A Dios no le importa eso. Si eso te lleva a ser mejor persona, excelente. Si el culto al que vas, si la iglesia en la que te congregas te ayuda a ser mejor persona, dale para adelante. Si no te ayuda, pero al final del camino Dios no te va a preguntar en qué iglesia te congregaste, o si comulgaste, o si dejaste o rezaste el rosario. Dios te va a preguntar, cuando me viste con hambre, ¿me diste de comer? Cierto. Sí. Dice entre herejes y se ríe. Muy bueno cuando somos libres de tanta religiosidad. ¿Ven? La gente hoy, mira, no han habido insultos de ninguna clase. Han estado muy fervientes, muy alegres. Parece que los que están tomando vino son los que están escuchando, no Enio, que se quedó serio cuando le dijimos del vino. Se quedó serio. Lee este Enio, porfa, con el nombre también. Dice, gloria a Dios, qué maravillosa explicación del reino de los cielos. A veces nosotros, no sé qué piensa usted, pero yo creo que a veces nosotros enredamos más las cosas del evangelio muy simple. Amén. Completamente. Jesús era tan, no me gusta la palabra simple, sencillo. Cuando a Jesús le dicen, los judíos, imagínate, los judíos tienen 613 mandamientos. Cuando a Jesús le preguntaran, ¿cuál es el príncipe? Y Jesús dice, bueno, amar a Dios. Dice, sí, pero Dios, amar al prójimo. Jesús era un tipo que no se complicaba la vida, que iba a lo fundamental. A lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? El amor y la justicia, eso. Excelente. Nos saluda Danis Yamile desde Estados Unidos, es una gran líder en la iglesia y dice, Dios les siga bendiciendo. Siempre oramos por su ministerio. Gracias, Danis Yamile. Qué palabras tan bonitas. Hemos terminado. No quisiéramos terminar, yo estoy muy amañado aquí sentado, estoy como Pedro. Vamos a hacernos unas enramadas. Yo quiero hacerle una pregunta. A ver, ¿cómo fue para usted la impresión de TikTok, estar en TikTok? Esa experiencia. Yo estaba en YouTube, ¿ya? Y voy a seguir estando porque Natanael me ha dicho que lo haga. Yo estaba dando charlas largas en YouTube y tenía 30, 40, 50. Un amigo me dice, métete en Facebook. Ahí tuve 300, 400. Y otro amigo vino y me dice, métete en TikTok. Y ahora tengo 100,000 seguidores y no sé cuánta gente. Sí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es estar en la mayor cantidad posible de plataformas para
compartir el mensaje del reino de Dios, porque de esto se trata. El ministerio, el apostolado no es otra cosa que anunciar lo que Jesús anunció. Anunció ese papá bueno, ese Dios de amor, de justicia, ese Dios que nos anima, que nos entusiasma a vivir mejor, a ser mejores personas. Excelente, gracias. Y necesitamos cada vez más mensajes como esos, querido José Ignacio López Vigil o Pepe. Así, valientes, que lleguen al alma, que no le digan a la gente cargas, sino que le quiten las cargas porque las llevan a Jesús. Enio, léenos este mensaje que creo que es muy bueno también. La respuesta es: todas las congregaciones que se dicen ser la verdad se están haciendo pasar por Dios. Sí. Tremendo. Gracias, Martínez Aguirre. Muy bien. Últimas palabras de Enio, de nuestro hermano Ignacio. Yo solamente digo chao después de que ellos terminen. Enio, comienzas tú y termina Pepe. Yo estoy muy contento de tenerlo. Espero que no sea la última vez. Espero que en un momento nos reunamos de nuevo y nos cuente una de sus grandes historias. Yo aprendo mucho, especialmente de las personas que tienen mucha experiencia en la vida. Yo me sentaba escuchando a mi abuelo, muchas veces me siento escuchando a mi papá, y creo que esa es la riqueza de todo esto. La inteligencia y la sabiduría vienen no solamente de lo que uno puede estudiar, vienen con los años. Los años superan a esa clase de sabiduría que la gente cree que está solo en leer algo. Está en la vida, está en nuestra conciencia. Así que yo estoy muy feliz de tenerlo acá y esperando que también se repita esta experiencia. Que se repita. Pues de mi parte, inviten, y cuando inviten, con muchísimo gusto. Enio, mil gracias. Natanael, mil gracias. Y a todos los hermanos y hermanas que estén escuchando, les mando un abrazo con mucho cariño en Jesús de Nazaret, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro maestro. Jesús de Nazaret. Amén. Me retiro con estos. Gracias a Dios por liberarnos de tantas ataduras religiosas. Luz Nidia dice: muy agradable, Pepe, y la anterior fue Wilma. Y bueno, se quedaron muchas preguntas en el tintero, como este joven que dice: tengo 2 preguntas arriba, pero ya se fue el tiempo. Para una próxima. Sí, para una próxima. Dios los guarde. Denle un me gusta a este video, compártanlo con otras personas y dejen sus amables comentarios. Busquen a Pepe en TikTok, en Facebook y en YouTube. Lo buscan como Pepe el Hereje y lo van a encontrar inmediatamente. Ahí está el hombre de sonrisa, con esa barba blanca, pero él es muy joven, se ve muy joven, tiene esa fuerza juvenil y lo queremos mucho. Hasta una próxima. Chao, chao.